Íñigo Errejón había sido una de las figuras más prominentes de la política española en los últimos años. Como cofundador de Podemos, y luego líder de su propio partido, Más País, Errejón se había labrado una reputación de político comprometido con las causas progresistas, los derechos humanos y la justicia social. Sin embargo, lo que muchos veían como una carrera prometedora y llena de logros se vio sacudida por un escándalo que cambiaría para siempre el rumbo de su vida política y personal. Todo comenzó en un caluroso verano, cuando una denuncia por violencia machista sacudió los cimientos de la política española. La acusación, presentada por una mujer que mantenía su identidad en el anonimato, señalaba que Errejón había ejercido violencia psicológica y física contra ella durante el tiempo en que mantuvieron una relación sentimental. La noticia explotó en los medios de comunicación como una bomba, y el país quedó sumido en un debate sobre la responsabilidad de los líderes políticos frente a este tipo de acusaciones. Errejón, conocido por su oratoria calmada y su capacidad para debatir con inteligencia, se enfrentaba ahora al mayor desafío de su carrera. Desde el primer momento, negó categóricamente las acusaciones, asegurando que todo se trataba de una mentira destinada a dañarlo políticamente. Afirmó que la relación había terminado en buenos términos y que nunca había ejercido ningún tipo de violencia. Sin embargo, la sombra de la duda comenzó a crecer. Los medios de comunicación se llenaron de comentarios, análisis y especulaciones. Mientras algunos defendían a Errejón, recordando su lucha por los derechos de las mujeres y su discurso feminista, otros señalaban la gravedad de la acusación y pedían una investigación a fondo. Los partidos de la oposición aprovecharon la situación para atacar a Errejón y su partido, exigiendo su dimisión inmediata. En las redes sociales, las opiniones se dividieron, y el hashtag #Errejón denunciado se convirtió en tendencia. La presión mediática y política no tardó en afectar al propio Errejón. Aunque en un principio se había mostrado firme en su negativa, el peso de la situación comenzó a hacer mella en él. Las cámaras lo captaban visiblemente afectado, con un semblante que contrastaba con la seguridad que solía transmitir en sus apariciones públicas. Compañeros de partido y amigos cercanos intentaron apoyarlo, pero el escándalo parecía haber creado una grieta irreparable en su vida política. A medida que avanzaba la investigación judicial, nuevos detalles comenzaron a emerger. Aunque no se hicieron públicos en su totalidad, los medios informaron de ciertos testimonios y pruebas que complicaban aún más la posición de Errejón. La mujer que lo había denunciado presentó mensajes y correos electrónicos que, según su versión, demostraban un patrón de abuso emocional. Además, varias personas cercanas a la pareja habrían sido interrogadas como testigos. El partido Más País intentó manejar la crisis de la mejor manera posible. Sus líderes emitieron comunicados llamando a la prudencia y al respeto por el proceso judicial, pero el daño estaba hecho. Algunos miembros del partido, especialmente mujeres vinculadas al feminismo, comenzaron a cuestionar la continuidad de Errejón como líder. La presión interna fue aumentando, y muchos temían que el caso pudiera arrastrar a todo el movimiento. Finalmente, tras semanas de especulaciones y tensiones, Íñigo Errejón convocó una rueda de prensa que sería decisiva. En un auditorio lleno de periodistas, cámaras de televisión y compañeros de partido, Errejón apareció visiblemente afectado, pero decidido. Tomó el micrófono, y con la voz entrecortada, anunció su decisión de dejar la política de manera indefinida. Hoy tomo la decisión más difícil de mi vida. He dedicado años a luchar por una sociedad más justa, por la igualdad y por los derechos de todas las personas, especialmente de las mujeres. Nunca en mi vida he ejercido ningún tipo de violencia, y me duele profundamente que se me acuse de algo tan grave. Sin embargo, creo que, en este momento, lo más responsable es apartarme de la política para que el proceso judicial siga su curso sin interferencias y para que el partido pueda seguir adelante sin el peso de este escándalo. Mi vida personal será investigada, y confío en que se hará justicia, pero mientras tanto, debo proteger el proyecto político que tantas personas han construido con esfuerzo. Sus palabras resonaron con fuerza en la sala. Algunos de sus seguidores más leales se mostraban visiblemente emocionados, mientras que otros mantenían un semblante más frío, conscientes de que su partida marcaba el fin de una era para el partido. Tras concluir su discurso, Errejón abandonó la sala sin responder a las preguntas de los periodistas. Sabía que,
fuera cual fuera el resultado del juicio, su vida política había quedado irreparablemente manchada. En los días que siguieron a su dimisión, el debate público continuó con intensidad. Algunos defendían que Errejón había actuado de manera correcta al apartarse para no entorpecer la investigación, mientras que otros lo veían como una admisión implícita de culpabilidad. En cualquier caso, su salida de la política dejó un vacío que tardaría en llenarse. El proceso judicial continuó durante meses, con altibajos en la opinión pública y filtraciones que mantuvieron el caso en el centro de la atención mediática. Sin embargo, para Errejón, el golpe había sido devastador. Aunque seguía negando las acusaciones, su imagen pública había quedado irremediablemente dañada, y muchos dudaban que alguna vez pudiera volver a ocupar un papel relevante en la política española. En lo personal, Errejón intentó reconstruir su vida lejos del foco mediático. Se refugió en su círculo más cercano, compuesto por amigos y familiares que lo apoyaron en esos momentos difíciles. Aunque algunos hablaban de un posible regreso a la política en el futuro, él sabía que, aunque la justicia lo exonerara, las marcas del escándalo permanecerían para siempre. La dimisión de Íñigo Errejón no solo generó un terremoto en la política española, sino que también se convirtió en un punto de inflexión para la vida del propio Errejón. Tras el anuncio, se retiró de la vida pública casi por completo, desapareciendo de las redes sociales y rechazando cualquier tipo de entrevista o declaración a los medios. Los que habían trabajado a su lado en los años anteriores notaron su ausencia en el día a día de Más País, un partido que ahora trataba de sobrevivir sin su figura central, mientras intentaba manejar el daño colateral de las acusaciones. Los medios continuaron hablando del caso por meses. Analistas y expertos políticos debatían sobre si esta era una táctica política para salvar al partido o una verdadera retirada forzosa por la magnitud del escándalo. En cualquier caso, el nombre de Errejón seguía siendo un tema candente. Cada nuevo testimonio, cada filtración de información desde los tribunales, provocaba una nueva ola de cobertura mediática, especialmente en el mundo de las tertulias televisivas. La mujer que había interpuesto la denuncia mantenía su identidad protegida, pero, en algunos círculos, comenzaron a surgir teorías sobre quién podría ser. Había especulaciones en la prensa acerca de relaciones pasadas de Errejón, en particular aquellas con mujeres que también estaban involucradas en el ámbito político o intelectual de la izquierda española. Aunque ninguna de estas teorías fue confirmada, las discusiones sobre la privacidad y la exposición mediática de las víctimas de violencia machista se intensificaron. Esto llevó a un nuevo foco de atención en cómo los medios trataban estos temas y en cómo el escrutinio público puede afectar los casos judiciales. Mientras tanto, Errejón se recluyó en su casa de Madrid, y solo unos pocos allegados sabían de su situación real. Se decía que estaba profundamente afectado por la situación, viviendo con una mezcla de frustración, rabia y desolación. Algunos de sus amigos más cercanos, entre ellos figuras prominentes de la izquierda española, le brindaban apoyo, aunque muchos también reconocían en privado que la imagen de Errejón como un líder político ejemplar había sido gravemente dañada. Aquellos que habían confiado en él se sentían traicionados, mientras otros preferían mantenerse neutrales hasta que el proceso judicial arrojara luz sobre los hechos. A medida que pasaban los meses, Más País enfrentaba una crisis interna. Aunque algunos miembros del partido se mostraban firmes en su respaldo a Errejón, otros empezaron a distanciarse de él. Hubo debates sobre el futuro del partido y sobre si mantener o no el legado de su fundador. La falta de un liderazgo claro generó tensiones internas, y algunos miembros más jóvenes comenzaron a cuestionar el camino del partido, sugiriendo que se necesitaba un replanteamiento profundo para volver a conectar con su base electoral. Las elecciones municipales y autonómicas que se avecinaban hicieron evidente que el partido estaba en una situación difícil. Los resultados mostraron una caída significativa en el apoyo, con muchos votantes expresando desilusión no solo por el escándalo, sino por lo que veían como una falta de dirección clara tras la salida de Errejón. En su lugar, otros partidos de izquierda, como Unidas Podemos, recuperaron parte del terreno perdido, aprovechando la oportunidad para reforzar su presencia en el espectro político progresista. Errejón, desde la distancia, veía con amargura cómo se desmoronaba gran parte de lo que había construido. Aunque seguía negando las acusaciones, la incertidumbre judicial seguía pesando sobre su vida. Amigos cercanos le sugerían que, en caso de ser absuelto,
podría regresar a la política en algún momento, aunque solo a largo plazo. Pero Errejón sabía que, aunque la justicia lo exonerara, su reputación en la opinión pública ya estaba marcada. Las cicatrices del escándalo eran profundas, y no solo en lo político, también había afectado su vida personal de maneras que nunca hubiera imaginado. El impacto del caso también había alcanzado a su familia. Su madre, una mujer discreta y dedicada al ámbito académico, se había visto afectada por la exposición pública. Aunque no solía dar declaraciones, se sabía que la situación había sido extremadamente dura para ella. Errejón sentía que no solo estaba pagando un precio personal y político, sino también familiar. Su vida, hasta entonces marcada por una vocación casi religiosa por la política, ahora parecía desmoronarse en múltiples aspectos. Mientras tanto, el proceso judicial avanzaba lentamente, como suele ocurrir en casos de esta naturaleza. Aunque la atención mediática era constante, los procedimientos judiciales eran mucho más pausados. Las audiencias se sucedían con cuentagotas, y las pruebas presentadas se analizaban con gran cuidado. La defensa de Errejón, liderada por uno de los abogados más prestigiosos de España, basaba su estrategia en demostrar que las acusaciones carecían de fundamento real, alegando que la relación entre Errejón y la denunciante había sido consensuada y sin ningún tipo de abuso. Por su parte, la Fiscalía y los abogados de la denunciante seguían presentando testimonios que complicaban la defensa del exlíder político. Con el paso del tiempo, surgieron nuevas voces dentro del feminismo y la izquierda que cuestionaron la manera en que se estaba llevando el caso. Algunas de estas voces señalaron la importancia de no prejuzgar antes de que la justicia dictara sentencia. En el otro extremo, había quienes aseguraban que la denuncia, por el mero hecho de existir, ya era motivo suficiente para despojar a Errejón de cualquier autoridad moral para liderar una causa progresista. El feminismo, que había sido una de las banderas de Errejón durante su carrera, ahora lo encontraba en el centro de un fuego cruzado entre distintas facciones. Errejón, aislado de la vida pública y alejado de las cámaras, pasó largos meses en soledad. Reflexionaba sobre su vida, sus decisiones y el futuro que ahora le parecía incierto. Intentó seguir trabajando en proyectos académicos y lecturas que siempre le habían apasionado, pero el eco del escándalo seguía resonando en su mente. Aunque algunos medios seguían hablando de su posible regreso a la política, él mismo no estaba seguro de querer volver a un escenario que le había dado todo, pero también se lo había quitado todo. Finalmente, un año después del inicio de las acusaciones, se llevó a cabo una audiencia decisiva en el proceso judicial. La audiencia decisiva en el proceso judicial se convirtió en el evento más esperado del año. Los medios de comunicación nacionales e internacionales cubrieron cada detalle, mientras la expectación pública crecía a niveles insospechados. Errejón, quien hasta ese momento había mantenido un perfil bajo, apareció en los juzgados acompañado de su equipo legal. El rostro del exlíder político, visiblemente más delgado y con una mirada sombría, reflejaba el peso de todo lo que había pasado. Al llegar a la sala, evitó hacer declaraciones a la prensa, aunque no pudo escapar del ruido de las cámaras y las preguntas que los periodistas lanzaban con insistencia. El juicio se desarrolló en un ambiente tenso. La acusación presentó su caso con determinación, argumentando que Errejón había ejercido un patrón de control y abuso emocional sobre la denunciante, una mujer cuya identidad seguía protegida bajo un riguroso anonimato judicial. Se describieron episodios de manipulación psicológica, comentarios despectivos y situaciones en las que, según la denunciante, se sintió acorralada y vulnerada por Errejón. Los abogados de la acusación llevaron al estrado a varios testigos, personas cercanas a la mujer que describieron cambios en su comportamiento y ánimo durante la relación con el político. Por su parte, la defensa de Errejón se centró en desmontar cada uno de los testimonios y en recalcar que no había pruebas concluyentes que demostraran los actos de violencia machista de los que se le acusaba. Errejón, a lo largo de su carrera, había sido un defensor incansable de los derechos de las mujeres, y su equipo legal argumentaba que sería absurdo pensar que alguien con su trayectoria y principios pudiera cometer los actos por los que se le acusaba. A medida que el juicio avanzaba, quedó claro que se trataba no solo de un enfrentamiento judicial, sino también de una batalla por la narrativa y el legado del propio Errejón. La sociedad española, mientras tanto, permanecía dividida.
Grupos feministas radicales continuaban exigiendo justicia y utilizando el caso como un ejemplo de la violencia estructural que muchas mujeres experimentan en relaciones con hombres poderosos. Estas organizaciones subrayaban la importancia de creer en la palabra de las mujeres, argumentando que las denuncias de violencia de género a menudo no llegan a los tribunales debido al estigma y la falta de apoyo institucional. Las redes sociales seguían siendo un campo de batalla feroz, con hashtags como #Yo sí te creo y #Justicia para Errejón compitiendo por dominar la conversación pública. Por otro lado, algunos sectores de la izquierda política, particularmente los seguidores más leales de Errejón, mantenían su confianza en él, aunque cada vez era más difícil sostenerla públicamente. Entre estos simpatizantes surgió una corriente que argumentaba que el caso contra él no solo era un ataque personal, sino también un ataque dirigido contra la propia izquierda, una conspiración política orquestada por la derecha para desacreditar a uno de sus líderes más prominentes. Estas teorías cobraron fuerza en ciertos sectores mediáticos alternativos, aunque nunca lograron penetrar en la opinión pública general de manera significativa. Finalmente, llegó el día en que Íñigo Errejón debía declarar ante el juez. Su testimonio fue uno de los momentos más esperados del juicio. En un ambiente cargado de expectación, Errejón tomó la palabra con una voz serena, aunque la presión de la situación era evidente en sus gestos y en su tono. Frente a las preguntas del juez y los abogados de la acusación, mantuvo su postura de inocencia absoluta. Describió su relación con la denunciante como una relación difícil, pero en ningún momento abusiva. Según Errejón, la ruptura había sido dolorosa para ambos, pero no había ocurrido nada que pudiera considerarse violencia machista. Hizo hincapié en su compromiso con el feminismo y en la lucha que había liderado durante años para erradicar la violencia contra las mujeres. He dedicado mi vida a la política para construir un mundo más justo, y eso incluye luchar contra cualquier forma de violencia de género. Nunca he sido ni seré un hombre violento, declaró Errejón ante el juez. Su testimonio fue detallado y controlado, pero para muchos espectadores, su defensa no fue suficiente para disipar las dudas que ya se habían sembrado desde el inicio del escándalo. Durante su intervención, su equipo de abogados presentó pruebas y testimonios en su defensa, incluidos mensajes de texto y correos electrónicos que, según ellos, demostraban que la relación no había sido tal como la denunciante la describía. Incluso personas cercanas a Errejón, que conocían su vida personal, testificaron a su favor, subrayando que nunca habían presenciado comportamientos agresivos o manipuladores de su parte. A pesar de los esfuerzos de la defensa, el proceso judicial se alargó más de lo esperado. La atención mediática continuaba, y mientras tanto, la vida política en España seguía su curso. Más País, el partido que Errejón había fundado, intentaba reinventarse sin su figura central, con nuevos líderes emergiendo para llenar el vacío que había dejado. Sin embargo, el partido seguía sufriendo las secuelas del escándalo, y muchos de sus antiguos seguidores se alejaron, sintiendo que la sombra de las acusaciones había contaminado irremediablemente el proyecto político. En el plano personal, Errejón enfrentaba una nueva realidad. Su vida había cambiado radicalmente desde que estalló el escándalo. Lejos de los focos, intentó reconstruir su vida privada, aunque la carga emocional del juicio y la presión pública no lo dejaban en paz. Las filtraciones sobre el caso, las especulaciones en la prensa y el juicio constante de la opinión pública lo mantenían en un estado de tensión permanente. Además, el desgaste que había sufrido su familia lo afectaba profundamente. Intentó retomar algunas actividades académicas y de investigación, pero su mente seguía atrapada en el proceso judicial que aún no tenía un desenlace claro. El país esperaba con ansias el veredicto. Las audiencias se habían extendido por más de un año, y tanto los detractores como los defensores de Errejón aguardaban la decisión final del tribunal. La sociedad estaba polarizada, con manifestaciones en las calles tanto a favor como en contra de Errejón. Algunos exigían justicia para la denunciante, mientras que otros proclamaban que se estaba cometiendo una injusticia al juzgar a Errejón en la corte de la opinión pública antes de que se hubiera dictado sentencia. Finalmente, después de meses de deliberaciones, llegó el día en que el tribunal emitiría su veredicto. Las calles alrededor del juzgado estaban llenas de periodistas, manifestantes y curiosos. Errejón, de nuevo visiblemente afectado, entró al tribunal sin hacer comentarios, con su equipo legal a su lado.
El país entero contuvo la respiración mientras el juez leía las conclusiones del caso, un momento que definiría no solo el destino de Íñigo Errejón, sino también el rumbo del debate sobre la política, la justicia y la violencia de género en España.